Empecemos nuestro video hablando sobre el principio de Ahimsa, que es uno de los pilares fundamentales de varias religiones y filosofías originadas en la India, incluyendo el hinduismo, el budismo y el jainismo. Ahimsa, que se traduce del sánscrito como no violencia o no dañar, es un concepto que abarca no solo la acción física de evitar la violencia, sino también el control de pensamientos y palabras que puedan causar daño a otros seres vivos. En el hinduismo, Ahimsa es una virtud central. Se menciona en textos sagrados como los Vedas, los Upanishads y la Bhagavad Gita. Los Vedas, que son las escrituras más antiguas del hinduismo, hacen referencia a la importancia de no dañar a otros seres vivos. La Bhagavad Gita, uno de los textos más influyentes del hinduismo, también discute el concepto de Ahimsa en el contexto del Dharma, deber y la justicia. En el budismo, Ahimsa es esencial para el camino hacia la iluminación. Buda enseñó la importancia de la compasión y la no violencia hacia todos los seres vivos. Ahimsa está implícita en el primer precepto budista, que es abstenerse de matar a cualquier ser vivo. El jainismo es probablemente la religión que más enfáticamente practica Ahimsa. Los jainistas creen que la no violencia es el principio religioso más elevado y viven de acuerdo con esto en todos los aspectos de su vida. La práctica de Ahimsa en el jainismo incluye no solo la abstención de matar, sino también evitar cualquier acción que pueda causar daño a seres microscópicos, lo que lleva a prácticas estrictas como barrer el camino frente a ellos para no pisar insectos y usar máscaras para evitar inhalar organismos pequeños. Muchas personas que practican Ahimsa adoptan dietas vegetarianas o veganas para evitar causar daño a los animales. Esta práctica está especialmente presente en el jainismo y entre muchos hindúes y budistas. Ahimsa se extiende más allá de la dieta a la conducta diaria. Esto incluye evitar la violencia verbal y mental, así como actuar con compasión y respeto hacia todas las formas de vida. En la vida cotidiana, esto puede significar resolver conflictos de manera pacífica, practicar la paciencia y la empatía, y trabajar activamente para el bienestar de otros. Ahimsa ha influido en movimientos sociales y políticos, especialmente en la lucha por la independencia de la India liderada por Mahatma Gandhi. Gandhi adoptó y promovió la no violencia como una estrategia de resistencia contra la opresión colonial. Ahimsa no es simplemente la ausencia de violencia, sino una actitud positiva de amor y compasión hacia todos los seres vivos. Se considera una virtud que purifica la mente y el corazón, llevando a una vida de armonía y paz interior. Practicar Ahimsa ayuda en la purificación del karma negativo y contribuye al crecimiento espiritual. Fomenta cualidades como la empatía, la bondad y la comprensión, que son esenciales para el desarrollo espiritual. Ahimsa promueve la paz y la armonía social. Al evitar la violencia y fomentar la comprensión mutua, se crean comunidades más cohesionadas y compasivas. La práctica de Ahimsa puede ser vista como una herramienta para resolver conflictos y construir sociedades más justas y equitativas. En los Vedas encontramos numerosos pasajes que enfatizan la práctica de Ahimsa, o no violencia, como un principio fundamental. Estos antiguos textos sagrados del hinduismo no solo enseñan la importancia de abstenerse de causar daño físico a otros seres vivos, sino que también abogan por el control de los pensamientos y palabras que puedan ser perjudiciales. La Manu Samhita dice de manera lógica y clara que la carne jamás puede ser obtenida sin herir a otras criaturas vivas, y herir a otros seres sintientes es perjudicial para la obtención de la bienaventuranza celestial. Por lo tanto, que haya abstención del consumo de carne. Habiendo considerado bien el origen repulsivo de la carne y la crueldad involucrada en atrapar y matar seres corpóreos, que haya completa abstención del consumo de carne. Sin embargo, no es simplemente la persona que come la carne del animal muerto quien se enreda, sino que hay consecuencias para todos aquellos que auxilian en el proceso.
aquel que permite el sacrificio de un animal, aquel que lo corta, aquel que lo mata, aquel que compra o vende carne, aquel que la cocina, aquel que la sirve y aquel que la come, deben ser todos considerados los matadores del animal. No hay pecador mayor que aquel que, en vez de hacerlo por la adoración a los dioses y a los antepasados, intenta crecer a través de la carne de otros seres. Conforme estudiamos más de la Manu Samhita, encontramos advertencias más serias como esta. Si alguien tiene el fuerte deseo de comer carne, puede hacer un animal de ghee o de harina y comerlo, pero que jamás busque la muerte de un animal sin un motivo legítimo. Tantos cuantos sean los pelos del animal, tantas serán, en efecto, las muertes violentas que el individuo experimentará en nacimientos futuros. La única circunstancia en la que es necesario matar animales para el consumo es cuando hay una emergencia, como cuando no hay simplemente nada más que pueda ser comido. De otro modo, cuando hay granos, hojas, frutas y similares disponibles para el consumo, no es nada sino los deseos egoístas de la humanidad los que motivan a alguien a matar a otros seres para la satisfacción de su propia lengua mediante la degustación de sangre y carne, o para enriquecerse participando en la distribución o cocción de carne. Tales actos violentos crean reacciones contrarias a la satisfacción. Por ese motivo, se presentan las advertencias. Aquel que hiere a animales inofensivos con el deseo de conferir placer a sí mismo, jamás encuentra felicidad en esta vida o en la próxima. Un significado esotérico de la palabra carne es revelado en la misma obra. Él me mamsa, devorará en el próximo mundo, aquel cuya carne yo como en esta vida. Los sabios declaran que ese es el verdadero significado de la palabra carne, mamsa. También se mencionan beneficios obtenibles por la simple conducta de no comer innecesariamente los cuerpos de otras criaturas. Aquel que no busca causar los sufrimientos de la prisión y de la muerte a otras criaturas vivientes, sino que desea, en cambio, el bien de todos, obtiene interminable bienaventuranza. Aquel que no hace daño a ninguna criatura, obtiene sin esfuerzo aquello en lo que piensa, aquello con lo que se compromete y aquello en lo que fija su mente. Hay también referencias en el Mahabharata sobre la actividad de consumir carne. Aquel que desea el crecimiento de su propia carne a través del consumo de la carne de otras criaturas, vive en sufrimiento en cualquier especie en que acaso nazca en la próxima vida. Aquel que compra carne comete violencia a través de su riqueza, aquel que come carne comete violencia a través del disfrute de la carne, y aquel que mata comete violencia por de hecho atar al animal y matarlo. Así, hay tres formas de matar: aquel que transporta carne o la envía, aquel que corta los miembros de un animal y aquel que compra, vende, cocina o come la carne. Todos estos deben ser considerados comedores de carne. Los pecados generados por la violencia acortan la vida del perpetrador. Por lo tanto, incluso aquellos ansiosos por su bienestar personal deben abstenerse del consumo de carne. La reacción pecaminosa compartida por quien participa de alguna forma en la matanza de animales es seria. De hecho, la Biblia compara el sacrificio de vacas al asesinato de un hombre. Quien mata a un buey es como si matara a un hombre. También se explica en el Sri Chaitanya Charitamrita que quien mata una vaca está condenado a pudrirse en vida infernal por tantos años como los pelos en el cuerpo de la vaca. Quien es inteligente, por lo tanto, intentará evitar este destino. Quien es ignorante del verdadero Dharma se considera virtuoso a pesar de ser perverso y arrogante, y a pesar de matar animales, sin ningún sentimiento de remordimiento o miedo a la punición. En las próximas vidas, tales personas pecaminosas serán comidas por las mismas criaturas que mataron en este mundo. No es posible, sin violencia, matar animales para el placer de la lengua. El Padma Purana dice simplemente que ahimsa es el deber más elevado. Ahimsa es explicado más directamente en los Yoga Sutras, donde Patanjali declara: no tener sentimientos negativos hacia ningún ser vivo, de todas las maneras posibles y en todo momento, se llama ahimsa.
lo que debe ser la meta almejada por todos los buscadores. También se dice en la escritura budista Mahaparinirvana Sutra que el consumo de carne extingue la semilla de la gran compasión. La misericordia es ser amable con todas las entidades vivas, es decir, no solo con los humanos, sino también con los animales, insectos y demás. Por lo tanto, para desarrollar y mantener la calidad de la misericordia, se debe seguir el principio de no comer carne, lo que incluye no comer carne de aves, animales terrestres, peces, huevos e insectos. De esta manera, quien es serio en cuanto al camino espiritual permanece libre de muchísimas reacciones kármicas innecesarias. Karma significa que, para toda acción, hay una reacción igual y contraria. Matar un animal para comer es ciertamente un acto de violencia que crea una reacción negativa en la atmósfera que regresa como más violencia. Comer carne es la forma más grosera de ignorancia espiritual. Matar a otras entidades vivas para el placer de la lengua es una actividad cruel y egoísta que requiere que el sujeto sea casi completamente ciego para la realidad espiritual de que, dentro del cuerpo, hay un alma como él, una parte integrante del alma suprema.